Génesis 1:27. Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. La semana pasada empezamos a hablar de esta nueva serie de mensajes llamada Multiplícate, que representa la visión que Dios tiene para su pueblo, una visión de bendición, una visión donde cada uno de nosotros somos capaces de recibir la verdad de Dios y compartir la vida de Dios con otros. Dios nos ha llamado a multiplicarnos. Pero esta multiplicación, si usted ve desde el principio, como hablamos la semana pasada, tiene que ver con la bendición de Dios. Dios es un Dios cuyo corazón desea bendecir a la humanidad. Y esta bendición no solamente es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no solamente nos hizo para representarle, Dios nos hizo a su imagen, pero nos hizo para multiplicar su imagen. Dios quería que todo el mundo estuviera llenos de personas que le representaran y que reflejaran su belleza y su gloria. Esta es la bendición de Dios. En la casa de Dios hay espacio para muchos. Dios quiere compartir su gloria y su grandeza con la humanidad. A lo mejor usted se pregunta, bueno, ¿cómo es que si Dios quiere que seamos fructíferos? ¿Cómo es que si Dios quiere que seamos una familia que se multiplique? ¿Cómo es posible que si esta visión era buena y llena de gozo como en el jardín del Edén, cómo es posible que vivamos en un mundo lleno de espinos y abrojos? ¿Por qué vivimos en un mundo con tanto dolor, con enfermedades, con necesidades, con maldad, con muerte? ¿Por qué si Dios quería algo tan bueno, acabamos nosotros con algo tan malo? Antes de pensar en multiplicarnos, tenemos que ver a la razón por la cual estamos en el mundo como estamos. Génesis capítulo 3 es la respuesta a esta pregunta. La pregunta que vamos a ver el día de hoy es precisamente esa: ¿por qué vivimos en un mundo de espinos y abrojos en lugar de un mundo de fidelidad fructífera? Si usted recuerda, la semana pasada vimos que en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Dios sí bendijo a la humanidad para que se multiplicaran y fueran fructíferos, para que dieran fruto, un buen fruto. Pero Dios le dio a la humanidad la oportunidad de demostrar su fidelidad y obediencia. En Génesis capítulo 2, Dios formó el jardín del Edén, puso al hombre en el jardín y Dios le dio al hombre una casa donde vivir, le dio un trabajo en que ocuparse y le dio una familia de quien cuidar. Le dio a la mujer y en su matrimonio Dios los bendijo para tener una familia. Dios le dio al hombre todo. Dios hizo del hombre su mayordomo. ¿Y qué es un mayordomo? Un mayordomo es alguien que administra los bienes de otro. Alguien que tiene la autoridad y tiene la capacidad de representar al que él es el dueño de todo, pero también administrar sus recursos. Algo que Dios le confió al hombre en su mayordomía, aparte de la creación, es aquello que algunas veces nosotros no somos fieles. ¿Y qué es lo que Dios le confió al hombre? Dios no solo le confió la creación, Dios le confió al hombre su palabra. De eso Dios le confió su palabra. Si usted se acuerda en Génesis capítulo 2, cuando Dios puso al jardín del Edén, el hombre en el jardín del Edén, Dios le dio al hombre un mandamiento. Génesis 2:17 dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como su mayordomo, el hombre, mayordomo de Dios, el hombre era responsable de obedecer o desobedecer la palabra de Dios. Dios le confió al hombre su palabra y le dijo: todo esto quiero que lo disfrutes. Todos los frutos de los árboles puedes comer, pero hay una limitante a tu libertad. La pregunta del millón es esta: ¿se merece la palabra de Dios nuestra confianza o no? La humanidad tenía una decisión y dependiendo de esa decisión, ellos iban a poder experimentar vida o muerte. ¿Quién cree usted que va a ganar? Al centro de esta decisión, y de hecho al centro de cada una de nuestras decisiones que tomamos, está la pregunta: ¿se merece Dios nuestra confianza? El día de hoy vamos a ver en Génesis 3 cómo esta fue la prueba, esta fue la tentación que el hombre y la mujer tuvieron que enfrentar. A lo mejor usted ya ha leído antes Génesis 3 y dice: eso, ¿sabes qué? Esa historia ya me la sé. Pero esta historia es tan importante que a menos que entendamos lo que está pasando en Génesis 1, 2 y 3, no vamos a entender lo que está pasando en el resto de la Biblia. Génesis 3 es un parteaguas en la relación de la humanidad con Dios y el Génesis 3 es un espejo
también que nos revela la razón por la cual estamos como estamos. Cada uno de nosotros, cuando enfrentamos problemas, cuando enfrentamos muerte, cuando enfrentamos la maldad, a veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Bueno, Génesis 3 es la respuesta del por qué. Escucha esos ruidos, ¿verdad? No se preocupe, esos ruidos es simplemente el steeple allá arriba, la torre que ves cuando hace aire, se mueve y de repente, no es cierto, no se cae, está bien amarrada, pero hace un poquito de ruido porque tiene unos alambres de tensión, así que no le asuste. Pero si usted tiene una conciencia que le incomode, hoy es el día perfecto para dejar que Dios obre y le dé paz en su corazón, ¿verdad? Usted dice, ay, nanita, ¿sabes qué? Yo tengo tantas cosas cargando en mi espalda que si tú supieras, híjole, si tú supieras, a lo mejor por eso Dios nos trajo hoy aquí, para que escuchemos su palabra y entendamos que Dios viene a nuestro encuentro con todo lo que venimos cargando. Génesis 3 es lo que abre y nos permite ver dentro de nuestra caja todo lo que venimos cargando que Dios quiere arreglar. Así que si en su Biblia le voy a invitar a abrir Génesis capítulo 3. ¿Qué vamos a ver? No le voy a decir al leer Génesis 3 nada que usted no sepa, pero algunas veces lo que sabemos no lo reconocemos ni aceptamos. En Génesis capítulo 3 vamos a ver que un mundo de espinos y abrojos es el resultado de algo que sucedió aquí en Génesis 3. Nuestras luchas son el resultado de dos cosas: nuestras decisiones y sus consecuencias. Déjame preguntarle, ¿tienen las decisiones consecuencias? Cada decisión que tomamos tiene consecuencia, pero nos damos cuenta de ello. Esa verdad es tan simple, pero la mayoría de nosotros la ignoramos. ¿Por qué la ignoramos? Porque la mayoría de las veces queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana. Los jóvenes, los niños saben que las decisiones tienen consecuencias, pero aún así no es para tanto, ¿verdad? Ay, ¿a poco sí? No, tú pruébalo. Si no lo pruebas, no puedes decir que no es bueno. Tú pruébalo todo. Hay ciertas cosas que nosotros no deberíamos probar. Y no deberíamos probar porque algunas cosas tienen consecuencias de las cuales ya no podemos regresar al estado en el que estábamos antes. Cuando tú tomas una decisión, la decisión va a tener consecuencias y algunas consecuencias son permanentes. Lo que vamos a ver en Génesis capítulo 3 hoy es que cuando nos rebelamos en contra de la autoridad de Dios, suceden cosas desastrosas que no solamente nos afectan a nosotros, sino afectan a otros. En Génesis capítulo 3, la humanidad, Adán y Eva, tomaron una decisión que cambiaría el resto de toda la humanidad y el resto de la historia. Y afectaría también a Dios. Vamos a ver cómo la humanidad decidió el día de hoy. Así que si tiene su Biblia, le invito a acompañarme. Génesis capítulo 3. Vamos a leer primero del versículo 1 al 7 y vamos a hablar acerca de nuestras decisiones. Ahora, por cierto, déjeme, antes de ver el pasaje, déjeme aclararle un par de cosas. Génesis capítulo 3 es un pasaje único en toda la historia de la Biblia, porque hasta este momento, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, toda la creación es buena. No hay maldad en la humanidad ni en la creación que Dios creó. Esta es una buena creación. El mal es una hipótesis, es algo hipotético que sucedería si el hombre y la mujer desobedecen a Dios, pero hasta ahorita todo es bueno. El hombre y la mujer son creados en un estado de inocencia, en un estado donde no hay maldad, donde no hay pecado. ¿Qué significa inocencia? Inocencia no significa que el hombre y la mujer sean santos o perfectos como Dios. El hombre y la mujer en este momento tienen libertad de escoger y son libres porque no tienen maldad alguna, no hay carne, todavía no hay naturaleza pecaminosa. El hombre y la mujer en este pasaje son libres de escoger plenamente el bien o el mal. Pero hasta ahorita ellos en su experiencia solamente conocen el bien. Este pasaje es único en el resto de su Biblia. Después de Génesis 3, todos nosotros nacemos en una condición afectada por la decisión de Adán y Eva. Todos nosotros, nuestra libertad está lastimada, está contaminada, está desfasada de lo que era la imagen de Dios originalmente. Todos nosotros nacemos en el estado que Génesis 3 revela como pecado. Todos nosotros, pequeños niños, nacemos en esta condición. Así que usted y yo ahora vivimos las consecuencias de lo que sucedió aquí. Pero en este momento Adán y Eva sí tienen decisiones completamente libres para confiar o no confiar en la palabra de Dios. ¿Y qué sucede aquí?
Acompáñame en Génesis 3, versículo 1 al 7, y vamos a ver cómo lo que sucede aquí después nos impacta a nosotros. Dice allí, pero, todo iba tan bien, ¿verdad? Versículo 27 dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer no se avergonzaban. Dios dejó al hombre y la mujer con casa, con trabajo, con la esposa perfecta, cuerpos perfectos, la intimidad perfecta, sin desconfianza, sin dolor alguno, sin muerte, sin enfermedad. Dios los dejó bien. Y tan pronto Dios se da la vuelta un poquito, hay un pero en la historia. ¿Y qué sucede en el pero? Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Ahora mire la decisión original que Dios le dio a la humanidad. En este pasaje tenemos una escena que revela que nuestras decisiones pueden ser o una prueba o una tentación. Hasta ahorita, Dios es el actor principal de toda la historia, la humanidad son sus beneficiarios a los que bendice, pero si usted nota en el capítulo 3, versículo 1, aparece otro personaje, la serpiente. Dice, la serpiente era astuta. Bueno, ¿y quién es este personaje? En Génesis no se nos dice completamente su identidad, pero vemos que en la historia es un antagonista a los planes y propósitos de Dios. Y un ser astuto, un ser cuidadoso, un ser cauteloso que influencia a la mujer, influencia al hombre para venir a robar, matar y destruir todo lo que Dios está haciendo. Es una avispa de veras, ¿verdad? Híjole, no se crea, es un dron de seguridad nada más para que todo el mundo se comporte. No se preocupe, no deje que lo distraiga. En Génesis capítulo 3, esa serpiente es astuta. Esa serpiente está buscando cómo entrar y traer una agenda diferente a lo que Dios le confió y le mandó a la humanidad. ¿Y qué es lo que hace? Note que presenta a la mujer y al hombre con una decisión. La decisión de la cual Dios les advirtió en el capítulo 2. Y mire cómo comienza. La serpiente dice, con que Dios os ha dicho. Su tono es uno de sutileza, pero es uno que poco a poquito empieza a enfatizar el aspecto contrario de lo que Dios ha dicho. Dios no simplemente Dios les dijo. El texto en el capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, Dios mandó al hombre. Dios no le dio a la mujer una sugerencia, le dio un mandamiento, no solamente un dicho. Dios mandó. ¿Y qué fue lo que mandó? Mire cómo la serpiente dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Es lo que Dios dijo? Mira lo que dice en 2:16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El énfasis de Dios es que puedes comer de todo menos de uno. En la lógica de la serpiente es, bueno, a ver, espérame poquito. Si Dios dice que puedes comer de todo, pero inmediatamente te dice no puedes comer de uno, ¿no es eso algo que invalida el todo? O todo es todo o todo no es todo. Entonces, ¿qué? Más bien lo que Dios quiso decir es que ustedes no pueden comer de todo árbol del huerto, ¿no? Lógicamente tiene sentido, pero tengan mucho cuidado. Lo que Dios le dijo al hombre y la mujer es que todo el universo donde el hombre y la mujer encontrarían la vida de Dios y donde podrían ejercitar su papel como mayordomos era aquello que Dios les había confiado. Pero había una restricción a su libertad. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Solamente Dios es Dios. Dios le había dicho, si tú quieres vivir en comunión conmigo, vas a tener que confiar en mí y vas a tener que demostrar una cosa. ¿Qué cosa? Obediencia. Nuestra mayordomía tiene que demostrar fidelidad, tiene que demostrar obediencia a la palabra de Dios. Y la prueba es esta. La prueba es muy sencilla, pero es profunda. ¿Se merece Dios, se merece la palabra de Dios nuestra confianza, sí o no? Y con lo que la serpiente empieza a hacer, la serpiente empieza a poner duda en lo que Dios ha dicho. Si Dios te está restringiendo ciertas cosas,
¿Cómo puede ser este Dios bueno? ¿Cómo puede ser Dios bueno si te dice que no a lo que tú quieres? Cuando uno es adolescente y nuestros padres nos dicen no a ciertas cosas, ¿cómo lo recibe uno? Con gozo, ¿verdad? ¿Qué le dice uno a los papás? Papá, muchas gracias por no dejarme ir con mis amigos tarde después de las 10. Me santifica y me hace más como Cristo. Tiramos berrinche, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo soy libre, yo ya soy grande, yo ya sé cuidarme, que tú que sabes, tú eres joven. Empieza el asunto. Cuando se nos dice no, tenemos que decidir si confiamos en los límites que la autoridad nos ha puesto. Son esos límites confiables. La serpiente le dice, ¿con qué Dios les ha dicho? ¿Cómo contesta la mujer? Mire el versículo 3. Versículo 2. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, si usted lee el capítulo 2, usted se da cuenta que la mujer no estaba cuando Dios le dio el mandamiento a Adán. Dios le dio el mandamiento a Adán y después Adán se lo dio a Eva. Entonces la mujer dice a la serpiente, no, corrigiendo, Dios nos dijo que podemos comer de todos los árboles del huerto, menos de este, ni lo toquemos para que no muramos. Cuando usted lee el capítulo 2, lo que Dios le dijo a Adán es, no comas. Pero a Eva, siendo extremadamente cautelosa, y sabes que mejor ni lo toco. Pero ten cuidado. Con la palabra de Dios, ni muy, ni tan. No le quites, pero no le añadas. Los fariseos eran expertos en estos, ¿verdad? Jesús los criticó diciendo, ustedes son hipócritas porque cargan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ustedes no la quieren mover con un dedo. A veces queremos ser más justos que Dios. A veces queremos incluso, no me toques. No. La mujer empieza a caminar en un terreno donde tiene que tener mucho cuidado, porque en el momento que tú y yo empezamos a agarrarnos de la Biblia nomás del cordoncito, cuando no sabemos la palabra de Dios, cuando a veces la leemos, a veces ni la leemos. Pero cuando la leemos, a veces la leemos nomás por ponerle yo ya leí el diario Permanecer, qué bueno, ya se acabó esto. Y después cuando llega la necesidad en mi día donde Dios me equipó con su palabra, pero no le puse atención. ¿Cómo ando? Híjole, la Biblia dice en ese versículo, ¿cómo dice? Ayúdate que yo te ayudaré. Yo lo oí en la Biblia. No está en tu Biblia ese día. Es un dicho de la gente. No está en tu Biblia. Y empiezas tú a agarrar versículos, ni te acuerdas de las palabras, los medio parafraseas y ya estás, pero en la tentación. Y en medio de la tentación no es tiempo de prepararte para la batalla. Y ahí es donde el enemigo ataca el carácter y la palabra de Dios. Mira lo que sucede en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Abiertamente contradice la palabra de Dios. Dios había dicho, el día que de él comas vas a morir. Y la serpiente es, no es para tanto. Dios sabe. ¿Sabes qué? Dios está guardando algo que es bueno, pero no quiere que lo disfrutes. Dios es egoísta. Dios nomás quiere que le sirvas. Empieza sutilmente a poner pensamientos en la mente de la mujer que le llevan a cuestionar el carácter mismo de Dios. ¿Se merece la palabra de Dios su confianza o no? Cada decisión que tomamos es así. En 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero muchas veces la gloria de Dios no suena tan interesante como este o ese pecado. Y mire, cómo me gustaría decirle que cada mensaje que vamos a predicar de su púlpito va a ser uno donde va a salir de aquí, ay, qué bonito, me sentí bien a gusto, sí, me consoló. Va a haber momentos donde cuando hablamos la palabra de Dios, Dios nos saque nuestros trapitos al sol y no nos va a gustar. Pero Dios lo hace porque esto es justo lo que necesitamos. Adán y Eva están en un momento crucial de su historia y están a punto de someter a toda la humanidad a un reino de oscuridad. Y hasta este momento, todo pende de esta decisión. ¿Y qué sucede? Versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nota el proceso de la tentación. La pregunta es, ¿se merece la palabra de Dios mi confianza?
Pero mire el proceso. Primero, el enemigo sutilmente exagera, cuestiona, miente, contradice la palabra de Dios. ¿Y qué está sucediendo en la mujer? En el versículo 6. Primero, vio. Segundo, se dio cuenta que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vio, codició y luego tomó. Hermanos, el proceso del pecado siempre es el mismo. ¿Cómo comienza? Comienza en nuestros apetitos, nuestras necesidades, algo legítimo. Cualquier cosa que nosotros deseamos, cosas para las cuales Dios nos hizo para desear y necesitar. ¿Qué cosas? Comer, beber, trabajar, éxito. Dios nos hizo para disfrutar su bendición en esta creación, pero el enemigo se aprovecha de nuestros deseos y los tuerce y nos promete lo siguiente: yo puedo ofrecerte un atajo y algo mejor que lo que Dios te ofrece. Lo único que te voy a pedir es que no lo hagas conforme a Dios. Yo tengo una voluntad alternativa para tu vida. Primero tus apetitos y luego ¿qué? Luego tus sentidos. La mujer vio. Yo no sé con qué luchas tú, pero cualquier cosa, cualquier necesidad puede convertirse en una lucha y una tentación. La comida, ¿verdad? ¿Hay alguien que luche con la comida? Todo tipo de pecados y luchas con la comida. Por ejemplo, la gula. Algunos de nosotros ya estamos llenos, pero es que esto sabe tan bueno, ¿verdad? Otro poquito de ice cream. Y si me das un brownie, échale 2, 3 brownies, ¿verdad? Entonces luchamos con comer de más. Otros luchan con comer de menos. Hay personas que son anoréxicas, hay personas que son bulímicas, hay personas que se miran a sí mismos en condiciones donde se convierten en esclavos de la comida, esclavos de la bebida, el alcoholismo, esclavos del sexo, esclavos de las drogas, esclavos de la avaricia, esclavos de la vanidad, todo tipo de cosas. ¿Sabes por qué? Porque nuestros sentidos empiezan a conectarse con lo que deseamos y empezamos a fantasear y a crear una realidad de satisfacción aparte de la voluntad de Dios. Esto, amigos, es el proceso del pecado. Cada vez que enfrentamos una decisión, vivimos en un mundo donde el pecado va a traer consecuencias. ¿Y qué hace la mujer? Toma, come, le da a su marido, el cual come ahí con ella. Adán está ahí con ella. Adán está siendo testigo de esta situación. En lugar de pararlo, en lugar de detenerlo, deja que siga. Versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ellos, de ambos conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. Versículo 7 empieza a revelar que nuestras decisiones siempre tienen consecuencias. ¿Qué consecuencias? Mira las consecuencias que empiezan. En lugar de estar en un lugar donde estaban en intimidad perfecta, sin ningún temor, ahora empiezan a cubrirse, están separados unos de otros. No hay más confianza, hay temor. ¿Y qué sucede? Mire lo que dice el versículo 8 al versículo 21. Vea las consecuencias. Oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí la voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Primer consecuencia del pecado: temor. ¿Te han cachado a alguien con las manos en la masa? Cuando estás haciendo algo malo y de repente alguien entra y dice: ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Cómo te sientes? Híjole. Temor. Pero no solamente eso, dice: me escondí. Versículo 11. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Vergüenza. ¿Estás apartado? La mujer que tú me diste. Vergüenza. Siguiente, versículo 12. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Temor, vergüenza y luego culpa. Culpa. ¿Qué hiciste? Yo no fui, es fulano. Cuando un matrimonio tiene problemas, ¿verdad? Tenemos problemas, vamos al consejero. Ahí está el esposo. Y luego la esposa. El esposo comienza: no, pues es que ¿cuál es el problema? No, es que mírame. ¿Quién es el problema? Ella. Si ella soluciona todo esto, nuestro matrimonio va a ser perfecto. Oye, ¿y usted? No, yo estoy bien. Como un ángel de Dios, ¿verdad? Obviamente usted no es el problema, pero ¿sabes qué?
El problema es este. El problema es que nosotros, cada uno, somos el problema. Y hasta que cada uno no tome sus responsabilidades, ¿sabes qué es lo que hacemos? Nos escondemos, nos avergonzamos y culpamos a otros. Estamos dispuestos a echar de cabeza a aquellos que amamos más, porque al final de cuentas eso es lo que estamos diciendo. Mira, el hombre dijo, la mujer que tú me diste, me dio y yo comí. Luego la mujer le dice, bueno, la serpiente me engañó y yo comí. Pregunta, ¿quién hizo a la mujer? Dios. ¿Quién se la trajo al hombre? Dios. ¿Quién hizo a la serpiente? Como criatura, Dios. ¿De quién es la culpa? Obviamente, en la lógica del pecado corrompido y rebelde de Satanás, la culpa es de Dios. Cada vez que la humanidad enfrenta muerte, dolor, sufrimiento, como seres humanos apartados de Dios, lo que hacemos es, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Vivimos en un mundo donde hay muerte y dolor porque cuando Dios le dio a la humanidad la oportunidad de escoger, obedecerle y vivir para Él en vida donde Dios había provisto todo, la humanidad le dijo a Dios, no, yo voy a hacer las cosas como yo quiera y yo voy a ser mi propio Dios. Cada vez que tú decides aparte de Dios, simplemente eso viene a confirmar que lo que Adán y Eva hicieron es algo que nos ha sido transmitido generación a generación. Tú y yo nacemos en un estado donde lo que Adán y Eva vivieron por primera vez ahora se ha convertido en nuestra herencia. Se ha convertido en nuestra herencia y eso no es todo. No solamente nos culpamos unos a otros, no solamente venimos cargando vergüenza. Déjame preguntarte, si hoy Dios en un accidente tecnológico, allí en las pantallas, empezara a pasar en cámara rápida toda tu vida, todos los detalles de tu vida, cada secreto que tienes, ahí en las pantallas para todo el mundo para ver, ¿cómo te sentirías tú? Señor, no más esa parte, no, por favor, esa parte, ¿le puedes cortar esa parte, Señor? Todos tenemos cola que nos pise, ¿no? ¿Qué te avergüenza? ¿Qué te atormenta? Esa culpa que sientes es el pecado. Es el pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y el pecado trae como consecuencia el juicio de Dios. Mira lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Versículo 14 al 19. Dice allí, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia, tu simiente y la simiente suya, tu semilla. Este te herirá en la cabeza, tú le herirás en el talón. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ellas fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El juicio de Dios, primero, trajo la maldición de la serpiente. Esa expresión polvo comerás en otros pasajes en los profetas como Isaías es una expresión de completa destrucción, es una expresión donde aquellos que venían a la batalla se vas a comer polvo, va a ser pisoteado y quebrantado de tal manera que no se va a poder levantar. Dios le dijo a la serpiente, a Satanás, en Apocalipsis capítulo 12 vemos que esa serpiente es Satanás. Dios le dijo a Satanás, lo que estabas planeando no va a funcionar. Tú no vas a poder señorar sobre la creación porque la semilla de la mujer, un descendiente de la mujer, va a venir un día y te va a aplastar en la cabeza aunque tú le lastimes el talón. Dios maldijo a la serpiente, maldijo a Satanás, pero no a la humanidad. Dios maldijo a la serpiente y ahí en medio de su juicio Dios prometió que vendría uno que sería el que rescataría a la humanidad. Nuestros pecados como seres humanos, Adán y Eva y todos nosotros como consecuencia, tienen la consecuencia de una creación rota por el pecado, pero Dios no nos deja solo nuestras consecuencias. ¿Qué consecuencias trajo? Dios habló a la mujer, le dijo, en lugar de que tus hijos nazcan en un lugar de placer, el jardín del Edén, vas a dar a luz a tus hijos en dolor extremo. ¿Se da cuenta que entre todos los seres vivos,
los seres humanos son los únicos que dan a luz a sus hijos en dolor extremo. Mi abuelo tenía una granja y tenía animales, caballos. Cuando un caballo nace con cierta dificultad, pero la madre no está llorando, nace normalmente. Nosotros como seres que Dios nos hizo para representarle, afectados por el pecado, nacemos en un mundo donde hemos traído el dolor, pero no solamente el dolor. Dios le dijo a la mujer, físico, también el dolor relacional. Dios le dijo a la mujer, con tu esposo, en lugar de una relación de intimidad y de armonía, siempre van a estar de pleitos. Gracias a Dios eso ya no pasa, ¿verdad? No importa qué tan piadoso seas, aún como seguidor de Cristo, como matrimonio seguimos luchando con regresar al jardín del Edén por las consecuencias del mal. Dios le dijo a Adán, tu trabajo que era tan bueno en el jardín del Edén, que era un placer, ahora te va a costar el dolor y el sudor de tu frente. Y en lugar de que la creación te dé un jardín hermoso, te va a producir espinos y cardos, plantas del campo que se van a rebelar en contra de tu dominio. Y sabes que eso no es todo. Vas a regresar al polvo de donde fuiste tomado. Gracias a tu desobediencia, Adán, la muerte reinará a partir de hoy. Vas a morir. El hombre había sido llamado y la mujer para disfrutar la vida eterna de Dios, basado en la condición de la obediencia a su palabra. Tenían acceso al árbol de la vida, pero en lugar de ello escogieron definir el bien y el mal en sus propios términos y decirle a Dios, no vamos a escoger lo que tú quieres, vamos a definir lo que nosotros queremos. Hacemos a un lado la palabra de Dios y eso trae consecuencias. Que tenga buen domingo, ¿verdad? Ay, pastor, no, espera tantito, está muy pesado, ¿cómo le voy a hacer? Ya sé que soy pecador, ¿qué voy a hacer? Ve tantito, Dios no nos deja ahí. En medio del juicio, el mensaje de la palabra de Dios es que Dios nos da su gracia. ¿Sabes por qué tú y yo seguimos vivos? ¿Sabes por qué Adán y Eva no cayeron muertos en este momento? Dios podría hacerlo. Si ellos hubieran caído muertos en este momento, eso se llama justicia. Pero Dios reveló algo nuevo de su carácter que ni siquiera Satanás pudiera haber imaginado. Dios le dio al hombre gracia. Gracia es un favor inmerecido. Tú y yo no lo merecemos, al costo de Dios, a través del cual Dios quiere rescatarnos. ¿Sabes qué es lo que Dios hace? En medio de nuestro desastre que hemos hecho, Dios entra a nuestro favor. Dios le entra al juego. Es como si estabas en el partido, ¿verdad? Y estás a punto de perder, estás haciendo fútbol y de repente cuando ya estás a punto de perder, todavía te quedan unos momentos y entra a jugar contigo Cristiano Ronaldo. Yeah, ahora sí, no sé, yo no sé ni de fútbol. Messi, Pelé, el que tú quieras, ¿verdad? Bueno, Pelé, Dios sabe ya. Pero el punto es entra el campeón. ¿Y sabes qué es lo que te dice? Tú estás en mi equipo ahora. ¿Y cómo es que Dios va a entrar a la jugada? Mira lo que Dios dice. Dios le dice al hombre dos cosas. Primero, Dios le promete un Salvador. Génesis 3:15, aquí en la caída de la humanidad, es la primer promesa donde Dios dice, lo que el pecado quiere destruir, yo lo voy a restaurar. Léelo conmigo de nuevo. Génesis 3:15. Algunos teólogos y padres de la iglesia le han llamado el protoevangelio o el primer evangelio, las primeras buenas nuevas de un Salvador. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, entre tu simiente es tu semilla, tus descendientes, entre su descendencia, tu descendencia y su descendencia. Te herirá en la cabeza, tú le herirás en el talón, en el calcañar. Dios prometió que en medio de nuestras decisiones fallidas vendría uno que restauraría a la humanidad a la obediencia perfecta de Dios. ¿Sabes quién es ese? Cristo. Cristo el Salvador. Y no solamente eso. Al final de estos versículos, el versículo 21, versículo 20 y 21, el hombre y la mujer son echados del jardín. Y en el versículo 20 dice, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Nota, Adán le cambió el nombre de su mujer, le dio un nombre de vida. Aún hay esperanza. Dios quiere dar vida. Pero mira el versículo 21, dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El hombre y la mujer inadecuadamente se habían puesto hojas de higuera. Eso un vientecito se los lleva. ¿Y cómo quedan? En su vergüenza vulnerables. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Dios los vistió. Esas túnicas, esos vestimentas son un símbolo, por un lado, del sacrificio
que Dios tendría que tomar un animal, tuvo que morir para que tuvieran esas túnicas. No salieron de Walmart. Dios sacrificó un animal, alguien pagó para poder cubrir tu vergüenza y Dios les puso una nueva vestido. En la Biblia, las vestimentas, el vestido representan la justicia adquirida con el precio de redención. En el Nuevo Testamento, por eso dice que a su novia, la esposa de Cristo, dice, se le ha concedido que se vista de lino fino. Es la justicia de Cristo. Temporalmente Dios los cubre hasta la venida de un Redentor. Hermanos, esto es gracia. ¿Qué tiene que ver esto con multiplicarse? Déjame decirte lo siguiente. Aparte de la gracia de Dios, sin Dios, tú y yo podemos pretender portarnos bien, pero no podemos satisfacer la justicia de Dios. Todos nosotros, escúchame bien, el más difícil trago amargo que tenemos que reconocer es que somos pecadores. Somos pecadores y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Si tú quieres jugar a la religión y al portarte bien, éntrale. Puedes engañar a todo mundo, pero no puedes engañar a Dios. Tú y yo, la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo pudiéramos decir, oh, nomás fueron Adán y Eva, pero ¿sabes qué? No, ese pecado de Adán y Eva, tú y yo lo heredamos. Y si quieres saber si eres pecador o no, simplemente ve a tu vida. Todos somos mentirosos, todos somos adúlteros. No, yo nunca he cometido adulterio. Jesús dijo, si un hombre mira a una mujer para codiciarla, y adulteró con ella en su corazón. ¿Quién dice yo no? Y las mujeres van a decir, pues es que esos son viejos cochinos, ¿verdad? Jesús dice que si usted odia a su hermano en su corazón, es como si usted lo matara. ¿Usted nunca ha odiado a nadie? ¿Nunca ha chismeado? ¿Nunca ha pecado? El que esté libre de pecado eche la primera piedra. Y uno a uno vamos a saber que somos pecadores. Pero en medio de esa condición Dios nos dice, si en lugar de culpar, si en lugar de echar la culpa a otros, tú reconoces tus pecados y vienes a mí, yo te voy a proveer un Salvador. Hermanos, esas son las buenas noticias que tenemos en esta iglesia. En esta iglesia no quiero que tú vengas a una iglesia porque ahí va la gente que es buena. No, no somos por nosotros mismos nada diferente del peor de los pecadores. Pero, ¿quieres saber cuál es la diferencia entre una persona que ha sido perdonada por Dios? Cristo. Lo que tenemos para ofrecer es el perdón de Dios. Dios nos ofrece perdón si reconocemos que somos pecadores y que Dios nos ha dado un Salvador, Cristo Jesús. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Cristo fue a la cruz, murió por nuestros pecados. ¿Te acuerdas ahí en la cruz qué pasó? Le pusieron una corona de espinas, la maldición sobre su cabeza. Así que hoy déjame concluir esto. Si nos vamos a multiplicar a imagen de Dios, lo primero que tiene que pasar es que cada uno de nosotros tiene que nacer de nuevo. Cada uno de nosotros tiene que recibir la vida de Dios, porque tú vas a multiplicar lo que eres. Adán y Eva multiplicaron y nos heredaron el pecado. Pero Cristo Jesús vino a darnos el perdón. Solo los que han sido perdonados pueden perdonar y compartir el perdón de Dios. Yo no sé cómo vengas hoy en tu corazón. A lo mejor vienes con vergüenza, a lo mejor vienes culpando a otros, a lo mejor vienes diciendo, yo estoy bien, todo el mundo está mal. Déjame decirte, tu primer paso en el reino de Dios es este: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que se dan cuenta que están en bancarrota espiritual. Vamos a venir a la cena del Señor. Al terminar el día de hoy, piensa al prepararte en la cena del Señor. Las decisiones sí son libres, pero las consecuencias nos aprisionan. Tú y yo estamos en esta prisión, a menos que Cristo nos rescate. De tal manera, solo la gracia de Dios nos puede liberar. Yo no sé cómo vengas el día de hoy, pero a lo mejor para eso te trajo Cristo hoy. Si tú nunca has confiado en Jesús como tu Salvador, hoy es el día donde Jesús quiere perdonarte. Y si tú ya has sido perdonado, ahora en esa lucha entre la obediencia a Dios y entre tus propios deseos, quiero que pienses, ¿es la palabra de Dios digna de tu confianza? Porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, Él es la palabra de Dios. Y si Él se merece tu lealtad, hoy es un día donde al venir a esta mesa le decimos, Señor, yo soy tuyo.